tierra produzca vegetación, hierbas que den semilla y árboles que den fruto. Al pronunciar estas palabras, la tierra comenzó a transformarse. De su interior brotaron hierbas, flores y árboles de todos los tamaños. El aire se llenó de aromas frescos y vibrantes. Las primeras hojas verdes se desplegaron y las semillas de vida se dispersaron por el suelo fértil. La tierra misma parecía respirar por primera vez. Dios vio que era bueno. Todo comenzaba a tomar forma. Pero aún quedaba algo por hacer, algo más que llenar ese espacio, algo que completara la danza de la creación. El tercer día avanzó hacia su conclusión, pero no sin un último acto de perfección. En su sabiduría, Dios llamó a la creación de los astros, los gigantes que iluminarían la oscuridad de la noche y gobernarían el día. Que haya lumbreras en el cielo para separar el día de la noche, y que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Así nacieron el sol, la luna y las estrellas. El sol, con su calor, gobernaría el día, y la luna, con su pálida luz, marcaría la noche. Las estrellas, como pequeños faros dispersos en el vasto firmamento, parecían ser la firma de la mano de Dios. Todo tenía un propósito. Cada estrella, cada planeta, cada luminaria en el cielo, funcionaban en un equilibrio perfecto. Era un universo en movimiento. La creación seguía su curso, todo tenía su lugar, y el espacio mismo vibraba con el aliento de la vida que aún no había llegado. Pero, aún con todo su esplendor, el mundo no estaba completo. El cuarto día se completó, pero el mundo seguía siendo una promesa, aún sin el vibrante caos de la vida que estaba por venir. El quinto día llegó con un mandato especial: que las aguas se llenen de seres vivientes y que las aves vuelen sobre la tierra. En el firmamento del cielo, las aguas se agitaron y de ellas surgieron los primeros seres que poblarían el océano. Peces de todo tamaño, criaturas de colores brillantes y formas asombrosas comenzaron a nadar. El agua se llenó de vida. Y entonces, las aves, como flechas en el aire, surcaron el cielo. Al principio, su vuelo fue errático, pero pronto encontraron su camino, estableciendo una armonía en el aire y las aguas. La creación había dado un paso más hacia su esplendor. Dios vio las criaturas del mar y del cielo, y vio que eran buenas. En su sabiduría, ya podía ver los ecos de todo lo que vendría después, cada especie, cada interacción. Todo estaba interconectado en una danza infinita de vida. Pero el sexto día trajo consigo algo aún más grande, algo que colmaría el universo de un orden maravilloso y perfecto. Dios, al observar el mundo, decidió que había llegado el momento de llenar la tierra. Que la tierra produzca seres vivientes según su especie, animales domésticos, criaturas que caminan sobre el suelo y bestias salvajes. La tierra se llenó de animales, desde las criaturas más grandes hasta las más pequeñas, desde los imponentes elefantes hasta las diminutas hormigas. Un desfile de vida recorrió la superficie de la tierra, poblándola con su aliento y su movimiento. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era bueno, pero había algo más en su corazón, algo que lo impulsaba a dar un paso más. El día terminó y el mundo había alcanzado su forma completa, pero una chispa de anticipación llenaba el aire. Una pregunta sin respuesta aún flotaba en el espacio. ¿Qué faltaba? ¿Qué aún quedaba por hacer? Dios se retiró por un momento, observando su obra maestra, con la mente llena de ideas y propósitos que solo él podría comprender por completo. En su mente, el ciclo de la creación estaba a punto de completarse. Todo lo que había creado debía tener un propósito mayor, algo que cambiaría el curso del universo. Pero por ahora, todo era perfecto, y Dios descansó. El universo estaba hecho. La tierra estaba llena de vida, el cielo estaba adornado con
sol y la luna brillaban con su luz, y las aguas bullían con criaturas que se deslizaban sin cesar. Todo estaba en su lugar. Todo, menos una cosa. Un vacío en la creación que, por alguna razón, aún no se había colmado. Dios lo sabía. Aunque todo a su alrededor era bueno, Dios sentía que algo faltaba. La creación no estaba completa sin alguien que la pudiera comprender y cuidar. Alguien que tuviera la capacidad de admirar la belleza de la vida y al mismo tiempo de ser responsable de ella. En el rincón de su mente divina, Dios contempló el próximo paso. Ya había dado vida a mares, cielos, animales y plantas. Pero faltaba algo mucho más grande, algo que no se podía comparar con las criaturas que ya poblaban la tierra. Fue entonces cuando Dios, en su sabiduría infinita, pensó: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La frase flotó en el aire como una orden, como una promesa que resonó en todo lo que había sido creado. Con una mirada que abarcaba todo lo que había hecho, Dios bajó hasta la tierra, donde la tierra misma esperaba, lista para dar paso a su creación más grandiosa. Dios tomó en sus manos un puñado de polvo de la tierra. Con un gesto cuidadoso, comenzó a moldear una figura, dándole la forma de un hombre. Cada trazo que realizaba en el barro era meticuloso y lleno de propósito. Con manos firmes y al mismo tiempo delicadas, Dios creó un cuerpo perfecto, con proporciones equilibradas, una estructura que reflejaba la belleza y la armonía del mundo que lo rodeaba. La cabeza, las piernas, los brazos, los dedos, todo fue esculpido con una perfección tal que ni el mismo universo podría haberlo concebido de otra forma. Pero cuando la figura estuvo lista, aún faltaba algo vital. El cuerpo, aunque hermoso y completo, estaba inerte. No tenía vida. No respiraba. No pensaba. Aquel ser de barro era solo una estatua, una representación de lo que podría ser, pero que aún carecía del aliento que lo hiciera verdaderamente vivo. Dios, sabiendo lo que faltaba, se acercó al hombre hecho de polvo. Se inclinó hacia él y con un gesto lleno de majestad sopló en su nariz. Ese aliento fue el principio de la vida, la chispa divina que transformó al hombre de barro en un ser viviente. Al recibir el aliento de Dios, el hombre abrió los ojos. Su pecho comenzó a elevarse y a caer con el primer respiro. Sintió el aire, la humedad de la tierra que lo rodeaba, el pulso de la vida misma corriendo por sus venas. Dios lo había hecho a su imagen, y esa imagen era vida. El hombre despertó, mirando alrededor, confuso, desorientado, pero lleno de una curiosa sensación de asombro. Todo era nuevo para él. El cielo sobre su cabeza, las flores bajo sus pies, el sonido del viento entre los árboles. No comprendía completamente lo que sucedía, pero sentía que el mundo que lo rodeaba le era familiar, como si hubiera estado allí siempre. Y, en cierto modo, lo había estado. Dios observó su creación y vio que era buena, muy buena, pero también sabía que había algo más que debía hacer. El hombre necesitaba algo para completar su existencia. Aunque todo lo que lo rodeaba era hermoso y lleno de vida, la soledad pesaba sobre él como una sombra que aún no entendía. Dios sabía que no era bueno que el hombre estuviera solo. No es bueno que el hombre esté solo. Dios habló con voz suave, pero llena de decisión. Y con ese pensamiento en mente, decidió que el hombre no estaría solo por mucho tiempo. Pero primero, debía enseñarle al hombre algo importante. Te haré un hogar, le dijo Dios al hombre. Este jardín será tu hogar. Cuídalo, trabaja en él, porque de él obtendrás todo lo que necesitas. Tienes a tu disposición toda esta creación. Y entonces, Dios lo llevó a un jardín, el jardín del Edén, que él mismo había preparado con todo cuidado. Un lugar lleno de árboles frutales, de hierba fresca, de flores multicolores
y animales que caminaban tranquilos entre las sombras de los árboles. El Edén estaba perfecto. No había enfermedades, ni lucha por la supervivencia, ni dolor. Era un lugar de paz y abundancia. Dios le dijo al hombre: de todos los árboles del jardín puedes comer libremente, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol está prohibido. El día que de él comas, morirás. Con esa advertencia, Dios dejó al hombre solo en el jardín por un tiempo, observando cómo éste comenzaba a explorar y disfrutar del mundo que tenía a su alrededor. El hombre caminaba por el Edén, tocando las hojas de los árboles, viendo los animales que le rodeaban y saboreando los frutos que crecían en abundancia. Pero el hombre, aunque rodeado de belleza y paz, comenzó a sentir una extraña sensación de vacío. Algo faltaba. No había nadie con quien compartir todo eso. Las criaturas que habitaban el jardín no le hablaban, ni lo acompañaban en sus momentos de reflexión. Él no podía entender sus acciones. Era un lugar lleno de maravillas, pero al mismo tiempo, su corazón anhelaba algo más. Anhelaba compañía. Así, un día, mientras Adán descansaba bajo un árbol, Dios lo miró y pensó en la solución. Se acercó a él, y mientras éste dormía, comenzó a tomar una de sus costillas. De ella, con la misma sabiduría con la que había formado al hombre, creó a una mujer que tendría el mismo aliento de vida, la misma esencia, y que estaría hecha para caminar junto a él. Cuando el hombre despertó, vio a la mujer ante él. Era hermosa, su figura era tan perfecta como la suya, y sus ojos brillaban con la misma chispa de vida que los suyos. Ella no era una criatura extraña, ni era un ser diferente. Era parte de él, hecha de su misma esencia, y cuando sus miradas se cruzaron, el corazón de Adán reconoció en ella algo profundo. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, dijo Adán, reconociendo en ella la compañera que había estado buscando. Eva sonrió, y en ese instante, sin palabras, ambos entendieron que habían sido creados el uno para el otro. Dios había completado su obra.